Todos conocen a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Pero hay algo que no te han contado. En el panteón mexica existían dioses aún más oscuros. Deidades que incluso los sacerdotes temían invocar. Seres cuyo poder era tan grande, que exigían sacrificios impensables. No eran dioses de la luz. No eran dioses benevolentes. Eran entidades de la muerte, del caos, del sufrimiento. Dioses que fueron olvidados. O tal vez, escondidos a propósito. ¿Qué secretos se ocultan tras estos nombres prohibidos? ¿Y por qué la historia decidió enterrarlos? El espejo humeante. El dios del destino y la guerra. El ser que controlaba todo y disfrutaba viendo a los hombres caer. Tezcatlipoca no era un dios cualquiera. No era un protector. No traía bendiciones. Él era el encargado de decidir quién vivía y quién moría. Y lo hacía por puro placer. Dicen que en su espejo de obsidiana podía ver el destino de los hombres. Y si no le gustaba lo que veía, simplemente lo cambiaba. Sacerdotes, guerreros, reyes. Nadie estaba a salvo de su juego. Y lo peor es que, a diferencia de otros dioses, Tezcatlipoca no tenía templos enormes ni estatuas doradas. No necesitaba adoración. Porque, al final, todo en este mundo ya le pertenecía. Si crees que los sacrificios mexicas eran brutales, espera a conocer a Xipe Totec. Su nombre significa a nuestro Señor desollado. Y su culto era uno de los más aterradores de Mesoamérica. Los guerreros capturados no solo eran sacrificados. Después, su piel era arrancada y entregada a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que los sacerdotes la usaran como vestimenta. Dicen que caminar con la piel de un muerto les daba poder. Que los conectaba con los dioses. Que podían sentir su fuerza y su sufrimiento. Pero había algo más. La piel se pudría con los días. Y cuando la carne comenzaba a desprenderse, decían que el espíritu del sacrificado estaba renaciendo en el otro mundo. Era una prueba de fe. O una maldición disfrazada de ritual. Morir no era el final. Para los mexicas, la muerte solo era el comienzo de un viaje. Un viaje al Mictlán, el inframundo. Pero llegar al descanso eterno no era fácil. El Señor de la Muerte, Mictlantecutli, esperaba en lo más profundo del inframundo. Y solo quienes pasaban 9 pruebas podían llegar hasta él. Los muertos tenían que cruzar ríos de obsidiana hirviendo. Sobrevivir a vientos de cuchillas. Navegar por aguas infestadas de serpientes. Pero al final del camino, había algo peor. Mictlantecutli los recibía con una sonrisa macabra. Y si no le agradaban, los hacía repetir el viaje por toda la eternidad. Para los mexicas, la muerte no era el fin. Era el peor desafío de todos. Nos contaron que los dioses mexicas eran solo símbolos de guerra, lluvia y agricultura. Pero la verdad es mucho más oscura. Hubo dioses que disfrutaban viendo el sufrimiento humano. Que exigían rituales impensables. Que ponían pruebas imposibles incluso después de la muerte. Tal vez por eso la historia los dejó atrás. Tal vez por eso sus nombres ya no se escuchan en las ceremonias. Pero eso no significa que no sigan aquí, esperando ser recordados. ¿Conocías a estos dioses olvidados? ¿Cuál de ellos crees que fue el más aterrador? Comparte este video para que más personas descubran la verdadera historia de los dioses mexicas. Comenta, dioses olvidados, si crees que estos nombres jamás debieron ser enterrados. Porque algunas deidades nunca desaparecen por completo.